amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal que he decidido llamar Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador, si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. Si aún no te suscribiste al canal, te recomiendo que lo hagas y que también le des clic a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema el cual fue muy solicitado por Instagram y que tiene que ver con esta nueva normalidad que estamos viviendo hace ya más de un año y la manera en la que esta afectó a la iglesia. De hecho, muchos hablan de esta nueva manera de ser iglesia y de hacer iglesia. Pero si hablamos de una nueva manera de ser iglesia, tenemos que definir cuál era la vieja manera de ser iglesia. Y si ya viste los videos anteriores, entonces vas a tener un poco más de conocimiento de lo que voy a hablar a continuación, pero si no, quiero compartirte que la iglesia tradicional, no todas, pero la mayoría, o el viejo modelo de ser iglesia, mejor dicho, estaba muy caracterizado por ser una iglesia piramidal, como el dibujito que vas a ver acá. Estas iglesias piramidales tenían la característica de tener a un pastor o a una familia pastoral en la cima. También puede ser otro ministerio, digo pastor, pero puede ser que tengan un apóstol, puede ser que tengan un profeta, dependiendo la denominación, no importa. Esta persona o esta familia se iba a ubicar en la cima de esta pirámide y alrededor de él iba a haber un círculo de personas muy íntimo, ¿no? que van a ser los líderes, que por lo general iban a ser personas que todo el tiempo le iban a decir que sí, que rara vez lo iban a cuestionar, y por debajo no vienen los distintos liderazgos. Este es el modelo tradicional de iglesia, en el cual proviene en realidad del modelo católico de ser iglesia. Muchas tradiciones que aceptamos dentro del cristianismo protestante en realidad vienen de la iglesia católica también. Recordemos que hasta el año 1500 era una sola manera de entender a Jesús y una sola iglesia. Entonces no fue hasta el año 1500 que intervino Martín Lutero que nació el protestantismo, del cual luego, muchos años después, se desprenden las iglesias evangélicas. Pero en sí, la raíz, digamos, o el origen, todo tiene su origen en la iglesia católica. Entonces los cristianos muchas veces traemos estas costumbres del catolicismo sin saberlo. Por eso este modelo piramidal proviene del catolicismo. En este modelo piramidal los simples congregantes, digamos, van a estar en la base y para ir subiendo de escalafón iban a tener que ser fieles a los líderes, agradarles, para ir subiendo, no de escalafón, y más arriba en la pirámide, más autoridad. El problema con este sistema piramidal, primeramente, es que nunca salió del corazón de Dios. O sea, en la Biblia no aparece un orden jerárquico y muchos de los que usan este orden jerárquico se basan en el Antiguo Testamento, en donde tenían quienes vivían en tiempos del Antiguo Testamento otro pacto, que es el Antiguo Pacto, que tenía otras leyes, otras normas, tenía otras maneras de expresarse. Ahora, en el Nuevo Pacto, la Biblia enseña que no hay mayores y menores, que todos tenemos la misma autoridad por ser hijos de Dios, todos tenemos al mismo Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto, las personas encargadas, digamos, de llevar a cabo las funciones espirituales, el Espíritu Santo se posaba sobre ellos durante un tiempo determinado y luego se iba. O sea, venía por el tiempo que Dios lo consideraba necesario para que cumpliesen determinada misión. Este era en el caso de los profetas, y luego se iba. La presencia de Dios se iba, no permanecía en ellos. En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo ya se derramó sobre cada uno de nosotros. Entonces ya todos tenemos esa libre conexión, ese libre albedrío y esa confianza plena de poder sabernos hijos de Dios. Ya no necesitamos intermediarios humanos para poder llegar y para poder acceder a la presencia de Dios.
El problema justamente con este sistema piramidal es que además de que no haya salido del corazón de Dios, es el medio ambiente en el cual crece y se sostiene el abuso espiritual. Que si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo que mires mis videos anteriores en el cual los detallo y detallo también algunas otras características de este modelo piramidal. Otro de los problemas de este sistema tradicional de iglesia o iglesia piramidal es que crea inconscientemente la creencia de que hay algunos mejores y otros peores, o que hay algunos que están más cerca de Dios y otros más lejos de Dios, o la creencia de que hay algunos que tienen mayor comunión con Dios o que son los favoritos de Dios, cuando la realidad es que, como ya vimos, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios y todos los que creemos en Jesús somos llamados sus hijos. Entonces, a pesar de que en sus discursos muchas veces estas iglesias piramidales digan, no, somos todos iguales, o que se enseñe que la iglesia es el conjunto de creyentes, que es cierto, en la práctica demuestran lo contrario, demuestran que en la práctica muestran que hay algunos más importantes que otros, que la opinión de algunos vale más que otros, que hay personas más importantes y otras menos importantes. Cada vez más la iglesia se fue pareciendo a un sistema de estafa piramidal o a un sistema de red de mercadeo que a una familia, que es el modelo que ese sí salió del corazón de Dios. Entonces, otro de los problemas de este sistema piramidal es que para ser considerado acepto o digno de poder servir en la iglesia, uno tenía que diezmar fielmente, tenía que estar en todas las reuniones para, si no, no enfriarse. Es como que tenías como que calificar o tenías como que ganarte lo que popularmente se llama como el derecho de piso o el derecho a pertenecer. Cuando en realidad es que Dios ya nos hizo aceptos a todos, cuando en realidad es que todos tenemos la misma autoridad y que todos somos hijos de Dios, y ese es el título más grande. Inconscientemente también se fue creando, gracias a este sistema piramidal, la creencia de que los líderes, pastores, apóstoles son más importantes que un simple congregante, o que tienen más, no sé, mayor conexión con Dios, y sobre todo la idea como de que están separados del resto del mundo, casi como que son seres, no sé, por separado, como que no tienen necesidades humanas, como que nunca tienen problemas, como que jamás tienen problemas, no sé, en su trabajo, si es que trabajan, con su familia. Se presentan como superhéroes, mientras que lo hacen sentir a uno, que no es ni apóstol, ni profeta, ni nada, como alguien demasiado humano, o como alguien como que no califica, o como que es menos importante. Entonces ya hace algunos años que Dios empezó a traer y a depositar en los corazones de algunos de sus hijos este sentir de que ser iglesia es algo más que estar todos los domingos en un mismo lugar, o que ser iglesia es más que agradarle a los líderes. Pero el año pasado y este año parte de él vino a ser como un curso acelerado, y aquellos que todavía no sentían ese sentir de Dios, de que había algo más, empezaron a sentirlo cuando las iglesias se cerraron. Entonces hace mucho que se habla en realidad de esta nueva manera de ser iglesia, pero ahora se habla muchísimo más debido a que muchos fuimos obligados a encontrar otras maneras de congregarnos y a encontrar otra manera de conectarnos con Dios. Porque esa es otra de las características, ¿no? Este sistema piramidal fomenta a que tu vida espiritual dependa de un tercero, que tu vida espiritual dependa de un líder, del pastor. Se crea como una codependencia, no solo emocional, sino también espiritual. Cuando todos tenemos libre acceso al Padre, cuando todos podemos orar, ¿no? Pero se fue creando todo este sistema en el cual como que hemos perdido nuestra autonomía espiritual, ¿no? Como que dependíamos 100% de que el líder nos ore, o de contarle las cosas a nuestro líder, o de que el líder nos apruebe determinada, cualquier cosa que quisiésemos hacer.
Entonces, a pesar de que yo realmente creo de que todo lo que hemos vivido como humanidad no salió del corazón de Dios, sí le veo un sentido de propósito, porque de cierta manera, al cerrar los templos, pudimos ver realmente el estado espiritual de nuestra alma, o sea, nuestro verdadero estado espiritual. Entonces, por eso muchos, como comentábamos, ¿no? Para muchos, este tiempo sin tener que ir de forma presencial a un templo, fue un momento de florecimiento espiritual, en donde ya apagadas todas esas distracciones de las actividades, no sé, de tener que estar todos los sábados, domingo, lunes, todos los días, al salir todo eso, pudieron realmente centrarse en su relación con Dios, que estaba un poco descuidada. Pero por otro lado, otras personas que quizás no estaban acostumbradas a tener esta autonomía espiritual, a este ser responsables de nuestra propia espiritualidad, se vieron sumergidos en una depresión tremenda porque no sabían qué hacer. Y si el pastor no les daba palabra los domingos, no sabían cómo buscar palabra. Y si el profeta no les daba una palabra o no les oraba, no sabían cómo escuchar a Dios. Entonces hay como una gran división, ¿no?, entre los cristianos cuya vida espiritual floreció desde el año pasado a hoy, y otros, lo cual se vieron sumergidos en total oscuridad. Yo de forma personal pienso que todo este tiempo sin congregarnos en un lugar en particular, simplemente vino a mostrar lo que ya estaba. El que ya era responsable de su vida espiritual no vio mucho cambio, a pesar de que sí fue fuerte de un día para el otro salir de toda esa actividad. Pero aquel que dependía totalmente de los demás para tener cierto tipo de conexión con Dios, esa persona se sumergió en una depresión total y se siente totalmente desconectada de Dios. Entonces, hemos sido forzados de cierta manera a hacernos responsables de nuestra vida espiritual, y empezamos a darnos cuenta que realmente somos iglesia siendo una respuesta a la necesidad de los demás, alimentando a los demás, orando por otros, siendo de bendición en el lugar en el que estábamos, o sea, sin las distracciones de los eventos, de las actividades. Empezamos a darnos cuenta del verdadero sentido por el cual somos hijos de Dios, por el cual fuimos llamados a hacer la obra de Jesús acá en la tierra. Entonces, la nueva forma de ser iglesia tiene que ver con cristianos que, conociendo su verdadera identidad, son iglesia donde sea que estén, quizás sin congregarse físicamente en un lugar todos los domingos o cualquier día de la semana, y que ya no dependen, o sea, que su vida espiritual realmente no depende de que el pastor les dé palabra todos los domingos, porque tienen esa autonomía de poder manejarse, de poder buscar su propio alimento espiritual, porque todos tenemos esa capacidad de oír a Dios, de estar en comunión con Él. Quizás no se nos enseña eso tan a menudo, porque sobre todo quienes son abusadores espirituales no les conviene que que las ovejas sepan esto, pero la palabra en Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea, eso lo dijo Jesús. O sea, las ovejas de Jesús sabemos escuchar la voz de Dios y sabemos responder a esa voz. Entonces, esta nueva manera de ser iglesia en realidad no es nueva. O sea, en realidad es volver a la esencia, en realidad es volver al origen, a eso que nunca debíamos haber perdido, pero que sin saber cómo ni por qué lo hemos perdido a lo largo del tiempo, porque aceptamos este sistema piramidal de iglesia sin siquiera plantearnos por qué, sin siquiera preguntarnos por qué. Y quienes se lo preguntaban eran tildados de rebeldes, tildados de, no sé, de endemoniados, de herejes, y de un montón de adjetivos, ¿no?, que solamente buscaban matar al mensajero, ¿no?, y que en realidad estaba diciendo la verdad. Entonces, este nuevo modelo de ser iglesia, o esta nueva forma de ser iglesia, no tiene que ver con simplemente ser personas por separado y ya no necesito la iglesia y ya no necesito a nadie. No,
Nos necesitamos los unos a los otros, porque la Biblia enseña que somos un solo cuerpo, ¿no? Que tenemos diferentes funciones, pero el viejo modelo de ser iglesia se había convertido en una estructura que permitía el abuso, que permitía la creencia y que perpetuaba la creencia de que hay algunos que son más importantes que otros. Hago una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando el video hasta ahora, le des like. Entonces la iglesia es un organismo vivo, o sea, la palabra la compara con un cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano crece, se desarrolla, va cambiando. Y es que en realidad la nueva forma de ser iglesia es que no hay forma. O sea, yo puedo ser iglesia acá, hoy en la ciudad de Houston, en donde vivo, de una manera y adaptarme a la cultura en la cual vivimos acá, y otros de otra manera. Lo que hacía este sistema piramidal, este sistema viejo, es de cierta manera como universalizar, no sé si existe esa palabra, pero como hacer universal o hacer una iglesia como de cortante de galletitas, ¿no? Como todos igualitos y la estructura siempre igual en todas partes, sin importar dónde fueses, cuando en realidad la iglesia es un organismo vivo y como tal va cambiando y crece y pasa por diferentes etapas. Cada uno tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes llamados, pero nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, en este sentido, no vamos a la iglesia, somos iglesia. O sea, tenemos tantas cosas, por eso este canal se llama Desaprendiendo, porque hay muchas cosas que tenemos que volver a replantearnos, ¿no? Que las expresamos en la forma en la que hablamos. Es muy común que nosotros, ¿no? Yo a veces todavía se me escapa decir, voy a la iglesia. Y no es que la iglesia sos vos que estás mirando, soy yo, es cualquiera que crea en Jesús. Entonces hay un montón de cosas que debemos desaprender en esta nueva forma que no es nueva, que es volver al origen, que es volver a ese verdadero sentido de propósito que Dios depositó en vos y en mí. ¿Tenés que ir a un lugar físico todos los domingos para ser iglesia? No es necesario que vayas todos los domingos a un mismo lugar para ser iglesia. Eso ni es bíblico, ni, no sé, es un invento que sacaron por ahí para manipular a las personas. No es necesario que vayas todos los domingos a un mismo lugar para ser iglesia o para ser hijo de Dios o para ser acepto por Dios. Pero sí nos necesitamos los unos a los otros. No está bueno que estés aislado, no está bueno que estés por separado, porque la iglesia es un cuerpo y nos necesitamos. Muchos dicen, ¿no? que no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, citando ese versículo bíblico. Y la realidad es que congregarse, ¿no? Tenemos que ir al verdadero origen de lo que significa congregarse. Muchos citan Hebreos 10:25 diciendo que no hay que dejar de congregarse. Y es cierto, no hay que dejar de congregarse, pero hay que ir al verdadero origen de lo que significa congregarse. Primeramente, cuando se escribe Hebreos, en ningún momento dice no dejando de congregarse todos los domingos, o sea, no hablaba de cuánto había que congregarse, porque muchos te manipulan y te dicen no, es que no hay que dejar de congregarse y eso significa que tenés que venir a la iglesia lunes, martes, miércoles, o sea, todos los días. Entonces, congregarse, sí hay que congregarse, pero primeramente no habla de cada cuánto tiempo. Y segundo, ¿qué significa congregarse? Esa es la gran pregunta. Congregarse significa juntarte con alguien, muchas veces de manera presencial y otras veces a la distancia por los tiempos en los que estamos viviendo, pero juntarse con alguien con el cual uno pueda ser sincero, pueda ser transparente, pueda sentirse libre. Entonces podés, si en tu iglesia local son controladores y no te sentís de esa manera, sentís que tenés que estar todo el tiempo mostrándote perfecto, entonces podés estar no congregándote a pesar de estar yendo todos los domingos a un mismo lugar. Eso por un lado. Segundo, la palabra dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Entonces estás congregando. Si te juntás con tu esposo, con tu esposa y tienen un momento de
meditar en la palabra, de adorar a Dios, eso es congregarse también. Si te juntás con tus amigos y decís, mira, vamos a orar, eso es congregarse también. Y congregarse es principalmente tener una familia espiritual de la cual vos te sentís parte. Si todo el tiempo tenés que estar aparentando ser perfecto para los líderes, si todo el tiempo tenés que intentar estar agradándoles, entonces lamento decirte que no tenés una familia espiritual y que por lo tanto no estás congregándote a pesar de estar quizás los 7 días de la semana en un lugar en específico. Y lo más importante, que es muy necesario destacar y que está, voy a dejar la palabra griega acá, y también voy a dejar el enlace para que puedan leer el comentario bíblico que estoy leyendo, es que muchos teólogos creen que este no dejen de congregarse tenía que ver justamente con que los cristianos primitivos se estaban acostumbrando, habían adoptado la costumbre de los judíos de reunirse en las sinagogas y ya, o sea, de juntarse en las sinagogas y listo, y no ser iglesia por fuera. Entonces, este no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, estaba hablando de juntarse para adorar públicamente a Dios, es decir, de compartir el pan, de que haya alabanza y de ser iglesia por fuera de las sinagogas. Esa era la exhortación que se está haciendo en este pasaje. Es decir, no estén, si pudiese hacer un parafraseo, sería, no estén encerrados todo el tiempo en el templo como algunos tienen por costumbre. Y miren qué diferente se entiende ahora este versículo. Por eso es muy importante siempre estudiar las cosas en su contexto para poder realmente entender cuál es el verdadero significado. Entonces, la verdadera forma de esta nueva manera de ser iglesia es que no hay forma. O sea, estamos en un momento de transición. Yo creo que estamos viviendo realmente días de reforma. Por mucho tiempo se oró para que Dios trajese una reforma y creo que hoy por hoy la estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de transición en el cual en los movimientos de Dios a lo largo de la historia, algo que sucede, que es muy común que suceda, es el movimiento pendular. Es decir, imagínense un péndulo así. Entonces, por un lado están aquellos que dicen, no hay que congregarse, no importa, haz lo que quieras. Y por otro lado están aquellos que dicen, no, no dejen de congregarse, hay que seguir con la iglesia piramidal, hay que seguir con la senda antigua, ¿no? Entonces es como que están estos dos polos extremos de lo que Dios está haciendo. Y en realidad hay que encontrar ese balance. Yo no creo que la palabra estructura sea una mala palabra. Yo no creo que haya que ser así separados y que ya no importa nada. Pero sí hay que replantear este modelo de sistema piramidal, principalmente porque no es bíblico y nunca salió del corazón de Dios. Entonces, pienso que esta nueva manera de ser iglesia tiene que ver con comprender realmente verdades que hemos olvidado. Tiene que ver con cristianos caminando en su verdadera identidad y siendo ellos la iglesia. O sea, muchas veces los cristianos predicábamos, ¿no? Y esperábamos a llevar a esa persona que no conocía a Dios a un lugar en particular, a un templo, para que conociese a Dios. Y ahora somos, la oportunidad es que nosotros somos la iglesia, nosotros podemos suplir la necesidad, nosotros podemos ser la respuesta que ellos están esperando, ¿no? Y nosotros podemos ser aquella persona que le da una palabra a alguien, que ore por las personas, que traiga las señales, ¿no? Del cielo acá en la tierra. La iglesia es un organismo vivo que cambia, que crece, en el cual hay diferentes funciones. Este nuevo movimiento de Dios, de iglesia sin iglesia, no tiene que ver tanto con a ver qué es lo que hay que hacer ahora, sino con una introspección de ver a ver qué es lo que me está hablando a mí, en qué áreas no estoy siendo iglesia, en mi trabajo, en mi casa. Tiene que ver con un volver a rever, ¿no? Cómo están nuestras relaciones, con volver a entender que nuestro primer ministerio y más importante es nuestra familia, que de nada sirve estar 7 días a la semana en la iglesia si nuestra familia es un desastre, si nuestra casa está hecha un desastre, si nuestros hijos no nos soportan, si nuestro esposo no nos puede ver, si estamos todo el tiempo discutiendo. Nuestro primer ministerio y más importante es ser iglesia primeramente con nuestra familia, primeramente siendo un ejemplo, ¿no? Para la sociedad que está en tanta necesidad de ver familias sanas y luego para los demás.
Yo realmente creo que estamos viviendo momentos históricos, que estamos viviendo momentos de reforma. Quizás ahora no lo podamos ver, quizás ahora muchos estén confundidos, que no sepan qué hacer porque ya la iglesia tradicional no me sirve, pero me siento perdido, y te quiero decir que es normal, que estamos en una transición, que quizás de acá a 5, 10, 20 años o quizás nuestros hijos puedan ver el fruto de todo esto, pero realmente estamos viviendo momentos históricos, estamos recuperando verdades históricas y estamos realmente muchos de nosotros dispuestos a caminar en esta identidad que Dios nos dio y que Dios depositó en nosotros y nos confió a nosotros. Así que quiero cerrar este video con una pregunta, y es: ¿en qué áreas de tu vida diaria estás siendo iglesia y en cuáles no estás siendo iglesia, y qué podés hacer para comenzar a ser iglesia en ese lugar también? Y bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Espero que les haya sido de bendición. Sepan que no están solos. Sé que este desaprender y esta iglesia sin iglesia a veces es un poco un caminar en el que a veces uno se puede llegar a sentir solo, pero quiero decirte que no estás solo y que no estás loco, que somos muchos los que, y si estamos locos somos muchos, como siempre digo, pero no, ahora hablando en serio, ¿no? Somos varios los que estamos apostando por una iglesia real, por una iglesia en la que realmente todos seamos iguales, realmente, o sea, que se pueda respirar esa libertad del Espíritu Santo, porque Dios ama tanto la libertad que donde sea que está su Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. No te olvides de suscribirte. Si te gustó el video, dale like. Y te espero la semana que viene con otro video. Bye.